Hace varios días que se estrenó del capítulo número 48 de Dragon Ball Super, y tras este la gente continúa con sus expectativas dado que a pesar de no ser tan bueno como lo fue el anterior a este, realmente mantuvo su postura, gracias a la vista del futuro y sigue considerándose uno de los mejores de la serie hasta el momento. En esta ocasión analizaremos el extraño anillo de Black, el cual aparentemente es la clave para que este alcance a Trunks a donde este fue. Cabe destacar que realmente es muy pronto o al menos opinamos que fue muy pronto la llegada contra Black, por lo que parece que el final del siguiente capítulo será la llegada de Black a la época de Super. Hablando ya respecto al anillo, hay dos opciones para lo que hace este objeto. Tal como se nos mencionó en la descripción de la nueva saga, este nuevo enemigo es alguien que trasciende el espacio y tiempo, por lo que sería lógico que gracias a ese objeto pueda viajar entre dimensiones de tiempo y no realmente viajar en el tiempo dado que esto es imposible. Esta sería la teoría más acertada o por lo menos la más cercana a la realidad. La otra posibilidad sería que sencillamente ese objeto proyectara su imagen a dicha época, cosa muy poco probable, pues vimos como Goku se preparaba para la pelea con este otro Goku, el cual personalmente se ve mucho mejor que el de Super. Deberían hacerle las facciones similares ya que Black realmente se parece más al Goku de Z. Hablando referente a la procedencia de ese anillo, lo más seguro es que sea un objeto de los dioses Kaioshins, pues este ya tiene un pendiente Potala. No sería nada raro que tuviera más objetos de otros dioses de algún universo, o de su mismo universo de procedencia. Recordemos que los Kaioshins no sabían que los arcillos daban la capacidad de fusionarse. Quizá en todos los universos donde existan Kaioshins existen dichos anillos. Puede ser de igual forma que el Kaioshin verde llamado Zamasu, que vimos en el opening que recientemente estamos conociendo más datos sobre él, le haya dado ese objeto. Otra opción tomando en cuenta el argumento de Dragon Ball Online y Xenoverse donde se mostró que los dioses demonios viajaban entre dimensiones de tiempo y estos son los opuestos a los Kaioshins, también puede darse la posibilidad de que este sea un objeto del mundo demoníaco. En ningún momento decimos que la trama de Xenoverse Online se mezclara con Super, sencillamente en breve existen semillas del limitando en todos lados, pendientes Potala en todos lados, y el mundo demoníaco y los dioses demonios ya que son argumento de Toriyama también deben existir en todos lados, hablando de juegos, spin-off, cómics, anime y manga. Como pudimos ver, un simple objeto abre una gran cantidad de posibilidades a la serie, y con cada nuevo dato los fans siempre estaremos viendo dichas posibilidades. ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Puedes dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. También, un nuevo ending para Dragon Ball Super se dará a conocer a partir de julio de 2016, Yoka Yoka Danza será el próximo y quinto título de ending para Dragon Ball Super. Este estará protagonizada por el grupo de chicas japonesas llamado Hotei, escrito en japonés de la siguiente manera, PCFS. Todavía no existe algún fragmento dicho nuevo ending, sin embargo te podemos dejar un link en la descripción del vídeo. Dicho grupo fue formado en 2015 y es un grupo hermano de Momohiro Clover Z, que ya había realizado la canción en los créditos finales de la película de Dragon Ball Z Resurrección Freezer. Sin Chica y o La Promesa de Z, el cual fue publicado 29 de abril de 2015 en Japón. Eso te da una idea del estilo. De acuerdo con la página web oficial de la banda, Yoka Yoka Danza será transmitido desde el domingo 31 de julio de 2016 y programado para el 14 de septiembre en su sede musical. La canción fue escrita por Ono Takemasa y tal que el grupo, que realizó el segundo ending de Dragon Ball Super. Por otra parte, Narasaki, el productor de Momohiro Clover Z, también participó en la edición y producción de este nuevo título. Takemasa Ono comentó en su Twitter y esta es la traducción que te traemos. Es una canción para decir que incluso cuando las cosas son difíciles, puedes sonreír y superar sus problemas. Yo sería feliz si pudiera hacer que la gente esté súper emocionada durante los conciertos. Además, he escrito este título en Danzanro/Yoka Yoka Dance. Takemasa Ono. Como pudimos ver, el ending cambia constantemente en cada saga, al igual que se le agregan escenas extras al opening. Lo más seguro es que para finales de este año contemos con un nuevo opening, para las fechas del torneo multiversal, el cual es posible ser luego del final del Dragon Ball Z, por lo que se debería renovar dichas secuencias del opening ya conocido. ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Puedes dejarnos tu opinión en la caja de comentarios.
Si el vídeo fue de tu agrado, por favor suscríbete, por más que me ayudaría muchísimo.